12º grado. Escuela de Pastoral. Lección 10. Esencia sacerdotal y santificadora. ¿Sabías que fuiste creado para ser santo? Descubre cómo cada bautizado está llamado a ser parte de un reino de sacerdotes y a transformar el mundo desde dentro. En este video exploraremos el misterio más profundo de nuestra fe, cómo Dios nos invita a participar en su propia santidad y a ofrecer nuestra vida como sacrificio espiritual. Prepárate para descubrir tu verdadera vocación cristiana. Oración. Oh, Padre Celestial, fuente y sumum de toda santidad, tú que nos has llamado desde la antigüedad a ser santos porque tú eres santo, y que en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos has constituido como un reino de sacerdotes y una nación santa. Te adoro y te bendigo por el misterio inefable de tu amor. Te doy gracias, Señor, por la luz de esta lección que ha resonado en mi corazón. Gracias por revelarme que mi bautismo no fue un simple rito, sino una inmersión profunda en el misterio pascual de tu Hijo. Gracias por el carácter indeleble que me ha marcado como propiedad de Cristo, haciéndome partícipe de su sacerdocio universal. Gracias por el don de tu Espíritu Santo, que ha sido derramado en mi corazón como sello, como unción y como garantía de mi vocación a la santidad. Ahora, humildemente, te pido, ilumina mi mente para que no solo aprenda estas verdades, sino que las habite, las saboree y las haga mías. Abre mi entendimiento para comprender que cada acto de mi día, cada palabra, cada silencio y cada sufrimiento, puede ser ofrecido como un sacrificio espiritual, agradable a tus ojos y unido a la única oblación perfecta de Cristo en la cruz. Concédeme la gracia, Señor, de vivir esta verdad. Que mi vida entera se convierta en esa hostia viva, santa y agradable a Dios, de la que habló el apóstol Pablo. Ayúdame a ser una piedra viva en la construcción de tu iglesia, contribuyendo con mi propio ser a la edificación de este pueblo sacerdotal. Fortaléceme en la hermosa lucha contra el mal, para que, revestido de esta dignidad, sea testigo de tu luz ante el mundo, y mi vida sea un cántico de alabanza que atraiga a otros a tu presencia. Que nunca olvide, Dios mío, que esta llamada a la santidad no es una carga, sino el mayor honor y la fuente de mi más profunda alegría. Que mi corazón arda con el deseo de corresponder a tanto amor, transformando mi existencia en una continua ofrenda de amor y servicio. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor, quien con su sangre nos lavó, nos consagró y nos abrió las puertas del verdadero culto en espíritu y verdad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La única razón de ser de la comunidad cristiana es santificar el mundo. La Iglesia, misterio de comunión en la santidad. Habló el Señor a Moisés, diciendo: Habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Levítico capítulo 19 versículos 1 a 2. La llamada a la santidad pertenece a la esencia misma de la alianza de Dios con los hombres, ya en el Antiguo Testamento. Soy Dios, no hombre, en medio de ti yo soy el santo. Oseas capítulo 11 versículo 9. Dios, que por su esencia es la suma santidad, el 3 veces santo, cf. Isaías capítulo 6 versículo 3, se acerca al hombre, al pueblo elegido, para insertarlo en el ámbito de la irradiación de esta santidad. Desde el inicio, en la alianza de Dios con el hombre se inscribe la vocación a la santidad, más aún, la comunión en la santidad de Dios mismo. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo capítulo 19 versículo 6. En este texto del Éxodo están vinculadas la comunión en la santidad de Dios mismo y la naturaleza sacerdotal del pueblo elegido. Es una primera revelación de la santidad del sacerdocio, que encontrará su cumplimiento definitivo en la nueva alianza mediante la sangre de Cristo, cuando se realice la adoración, culto, en espíritu y verdad, de la que Jesús mismo habla en Siquem, en su conversación con la samaritana. Cf. Juan capítulo 4 versículo 24. La Iglesia como comunión en la santidad de Dios y
Por tanto, comunión de los santos constituye uno de los pensamientos guía de la primera carta de San Pedro. La fuente de esta comunión es Jesucristo, de cuyo sacrificio deriva la consagración del hombre y de toda la creación. Escribe San Pedro: Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Gracias a la oblación de Cristo, que contiene en sí la virtud santificadora del hombre y de toda la creación, el apóstol puede declarar: habéis sido rescatados, con una sangre preciosa, como de cordero sin mancha y sin mancilla, Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 a 19. Y en este sentido, vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, cf. Éxodo capítulo 19 versículo 6, nación santa, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. En virtud del sacrificio de Cristo se puede participar en la santidad de Dios, actuar la comunión en la santidad. San Pedro escribe: Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Seguir las huellas de Cristo quiere decir revivir en nosotros su vida santa, de la que hemos sido hechos partícipes con la gracia santificante y consagrante recibida en el bautismo. Quiere decir continuar realizando en la propia vida la petición de salvación dirigida a Dios de parte de una buena conciencia, por medio de la resurrección de Jesucristo. Cf. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Quiere decir ponerse, mediante las buenas obras, en disposición de dar gloria a Dios ante el mundo y especialmente ante los no creyentes. Cf. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, 3:1-2. En esto consiste, según el apóstol, el ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios, por medio de Jesucristo. Cf. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. En esto consiste el entrar en la construcción de un edificio espiritual, cual piedras vivas, para un sacerdocio santo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. El sacerdocio santo se concreta al ofrecer sacrificios espirituales, que tienen su fuente y modelo perfecto en el sacrificio de Cristo mismo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. De este modo se realiza la Iglesia como comunión en la santidad. En virtud de Jesús y por obra del Espíritu Santo, la comunión del nuevo pueblo de Dios puede responder plenamente a la llamada de Dios: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. También en las cartas de San Pablo encontramos la misma enseñanza. Os exhorto, pues, hermanos, escribe a los romanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Romanos capítulo 12 versículo 1. Ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retomados a la vida, y vuestros miembros, como armas de justicia al servicio de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 13. El paso de la muerte a la vida, según el apóstol, se ha realizado por medio del sacramento del bautismo. Y ese es el bautismo en la muerte de Cristo. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos capítulo 6 versículo 4. Como Pedro habla de piedras vivas empleadas para la construcción de un edificio espiritual, así también Pablo usa la imagen del edificio. Vosotros sois, escribe, edificación de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9, para después preguntar: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, y añadir, finalmente, casi respondiendo a su misma pregunta: el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17.
La imagen del templo pone de relieve la participación de los cristianos en la santidad de Dios, su comunión en la santidad, que se realiza por obra del Espíritu Santo. El apóstol habla asimismo del sello del Espíritu Santo, cf. Efesios capítulo 1 versículo 13, con el que los creyentes han sido marcados. Dios es el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 21 a 22. Según estos textos de los dos apóstoles, la comunión en la santidad de Dios significa la santificación obrada en nosotros por el Espíritu Santo, en virtud del sacrificio de Cristo. Esta comunión se expresa mediante la oblación de sacrificios espirituales a ejemplo de Cristo. Por medio de esa oblación se realiza el sacerdocio santo. A su servicio se desempeña el ministerio apostólico, que tiene como fin, escribe San Pablo, hacer que la oblación de los fieles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 versículo 16. Así, el don del Espíritu Santo en la comunidad de la Iglesia fructifica con el ministerio de la santidad. La comunión en la santidad se traduce para los fieles en un compromiso apostólico para la salvación de toda la humanidad. Esa misma enseñanza de los apóstoles Pedro y Pablo aparece también en el Apocalipsis. En este libro, inmediatamente después del saludo inicial de gracia y paz, Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, leemos la aclamación siguiente, dirigida a Cristo. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 a 6. En esta aclamación se expresa el amor agradecido y el júbilo de la Iglesia por la obra de santificación y de consagración sacerdotal que Cristo ha realizado con su sangre. Otro pasaje precisa que la consagración alcanza a hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, y esta multitud aparece luego de pie delante del trono, de Dios, y del Cordero, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, y da culto a Dios día y noche en su santuario. Apocalipsis capítulo 7 versículo 15. Si la carta de Pedro muestra la comunión en la santidad de Dios mediante Cristo como tarea fundamental de la Iglesia en la tierra, el Apocalipsis nos ofrece una visión escatológica de la comunión de los santos en Dios. Es el misterio de la Iglesia del cielo, donde confluye toda la santidad de la tierra, subiendo por los caminos de la inocencia y de la penitencia, que tienen como punto de partida el bautismo, la gracia que ese sacramento nos confiere, el carácter que imprime en el alma, conformándola y haciéndola participar, como dice Santo Tomás de Aquino, en el sacerdocio de Cristo crucificado, cf. Summa Teología, Summa de la Teología, 3, Q63, A3. En la Iglesia del cielo la comunión de la santidad se ilumina con la gloria de Cristo resucitado. La Iglesia, comunidad sacerdotal. Hemos visto en la catequesis anterior que, según las cartas de Pedro y Pablo y el Apocalipsis de Juan, Cristo Señor, sacerdote tomado de entre los hombres, cf. Hebreos capítulo 5 versículo 1, hizo del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, cf. 5,9-10. Así se realizó la comunión en la santidad de Dios, según la petición dirigida por él ya en el antiguo Israel y que comprometía aún más al nuevo: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Levítico capítulo 19 versículo 2. La comunión en la santidad de Dios se ha hecho realidad como fruto del sacrificio redentor de Cristo, en virtud del cual somos partícipes de aquel amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 versículo 5. El don del Espíritu Santificador lleva a cabo en nosotros un sacerdocio santo que, según Pedro, nos hace capaces de ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Así, pues, existe un sacerdocio santo. Por ello,
podemos reconocer en la Iglesia una comunidad sacerdotal, en el sentido que queremos explicar ahora. Leemos en el Concilio Vaticano II, que cita la primera carta de Pedro, que los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Cf. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 a 10. Lumen Gentium, 10. En ese texto, el concilio vincula luego la oración, mediante la cual los cristianos dan gloria a Dios, con la ofrenda de sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, cf. Romanos capítulo 12 versículo 1, y con el testimonio que es preciso dar de Cristo. Vemos así resumida la vocación de todos los bautizados como participación en la misión mesiánica de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. El concilio considera la participación universal en el sacerdocio de Cristo, llamada también sacerdocio de los fieles, Sacerdotium Universale Fidelium, en su relación particular con el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Lumen Gentium, 10. El sacerdocio jerárquico como oficio, officium, es un servicio particular, gracias al cual el sacerdocio universal de los fieles puede realizarse de modo que la Iglesia constituya la plenitud de la comunidad sacerdotal según la medida de la repartición hecha por Cristo. Aquellos de entre los fieles que están sellados con el orden sagrado son destinados a apacentar la Iglesia por la palabra y gracia de Dios. Lumen Gentium, 11. El concilio subraya que el sacramento universal de los fieles y el sacerdocio ministerial, o jerárquico, están ordenados el uno al otro. Al mismo tiempo afirma que entre ellos existe una diferencia esencial, y no solo en grado. Lumen Gentium, 10. El sacerdocio jerárquico ministerial no es un producto del sacerdocio universal de los fieles. No proviene de una elección o una delegación de la comunidad de los creyentes, sino de una llamada divina particular. Nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón, Hebreos capítulo 5 versículo 4. Un cristiano se convierte en sujeto de ese oficio en virtud de un específico sacramento, el del orden. El sacerdocio ministerial siempre según el concilio por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Lumen Gentium, 10. Mucho más ampliamente trata este punto el concilio en el decreto sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes. El Señor, con el fin de que los fieles formaran un solo cuerpo, en el que no todos los miembros desempeñan la misma función. Cf. Romanos capítulo 12 versículo 4. De entre los mismos fieles instituyó a algunos por ministros, que en la sociedad de los creyentes poseyeran la sagrada potestad del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñaran públicamente el oficio sacerdotal. Los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter particular, y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que pueden obrar como en persona de Cristo cabeza. Presbyterorum Ordinis, n. El orden de los presbíteros. 2. Cf. Santo Tomás, Summa Sialegi, 3, Q63, A3. Con el carácter se les confiere la gracia necesaria para desempeñar dignamente su ministerio. Como los presbíteros participan por su parte el ministerio de los apóstoles, dals Dios gracia para que sean ministros de Cristo en las naciones, desempeñando el sagrado ministerio del Evangelio. Presbyterorum Ordinis, 2. Como hemos dicho, el sacerdocio jerárquico ministerial fue instituido en la Iglesia para actuar todos los recursos del sacerdocio universal de los fieles. El concilio lo afirma en diversos puntos y en particular cuando se trata de la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía. Leemos.
participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea por la Sagrada Comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia Eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Lumen Gentium 11. Según esta doctrina, que pertenece a la más antigua tradición cristiana, la actividad de la Iglesia no se reduce al ministerio jerárquico de los pastores, como si los laicos tuvieran que permanecer en un estado de pasividad. Toda la actividad cristiana que han desempeñado los laicos en todo tiempo, y especialmente el apostolado moderno de los laicos, da testimonio de la enseñanza conciliar, según la cual el sacerdocio de los fieles y el ministerio sacerdotal de la jerarquía eclesiástica están ordenados el uno al otro. Los ministros que poseen la sacra potestad, sostiene el concilio, están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Lumen Gentium 18. Por esto, el sacerdocio de la jerarquía tiene carácter ministerial, de servicio. Precisamente por ello los obispos y los sacerdotes son en la Iglesia pastores. Su tarea consiste en estar al servicio de los fieles, como Jesucristo, el buen pastor, el único pastor universal de la Iglesia y de toda la humanidad, que dice de sí mismo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Mateo capítulo 20 versículo 28. A la luz de la enseñanza y del ejemplo del buen pastor, toda la Iglesia, partícipe de la gracia de la redención difundida en todo el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, es y actúa como una comunidad sacerdotal. El bautismo en la Iglesia, comunidad sacerdotal y sacramental. Leemos en la Constitución Pastoral Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Número 11. Eso significa que el ejercicio del sacerdocio universal se halla ligado a los sacramentos, que ciertamente desempeñan un papel fundamental en la vida cristiana. Pero el concilio asocia sacramentos y virtudes. Esta asociación significativa indica, por una parte, que la vida sacramental no puede reducirse a un conjunto de palabras y de gestos rituales. Los sacramentos son expresiones de fe, esperanza y caridad. Por otra parte, dicha asociación subraya que el desarrollo de esas virtudes y de todas las demás en la vida cristiana es suscitado por los sacramentos. Podemos, pues, decir que, según la concepción católica, el culto sacramental tiene su prolongación natural en el florecimiento de la vida cristiana. El concilio hace referencia, ante todo, al bautismo, sacramento que, al constituir a la persona humana como miembro de la Iglesia, la introduce en la comunidad sacerdotal. Leemos: los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Id. Es un texto denso de doctrina, derivada del Nuevo Testamento y desarrollada por la tradición de los padres y doctores de la Iglesia. En esta catequesis queremos captar sus puntos esenciales. El concilio comienza recordando que el bautismo hace entrar en la Iglesia, cuerpo de Cristo. Es un eco de San Pablo, que escribía: en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Es importante subrayar el papel y el valor del bautismo para el ingreso en la comunidad eclesial. También hoy hay personas que manifiestan poco aprecio hacia ese papel, descuidando o aplazando el bautismo, particularmente en el caso de los niños. Ahora bien, según la tradición consolidada de la Iglesia,
La vida cristiana se inaugura no solamente con disposiciones humanas, sino con un sacramento dotado de eficacia divina. El bautismo, como sacramento, es decir, como signo visible de la gracia invisible, es la puerta a través de la cual Dios actúa en el alma, también en la de un recién nacido para unirla a sí mismo en Cristo y en la Iglesia. La hace partícipe de la redención. Le infunde la vida nueva. La inserta en la comunión de los santos. Le abre el acceso a todos los demás sacramentos, que tienen la función de llevar a su pleno desarrollo la vida cristiana. Por esto, el bautismo es como un renacimiento, por el que un hijo de hombre se convierte en hijo de Dios. El concilio, hablando de los bautizados, dice, regenerados como hijos de Dios. Se trata de un eco de las palabras del apóstol Pedro, que bendice a Dios Padre porque por su gran misericordia, nos ha regenerado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y es también un eco de la enseñanza de Jesús mismo, tal como la refiere San Juan en la narración de la conversación con Nicodemo. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 5. Jesús nos enseña que es el Espíritu quien da origen al nuevo nacimiento. Lo subraya la carta a Tito, según la cual Dios nos ha salvado por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tito capítulo 3 versículos 5 a 6. Ya el Bautista había anunciado el bautismo en el Espíritu, cf. Mateo capítulo 3 versículo 11. Y Jesús nos dice que el Espíritu Santo es el que da la vida. Juan capítulo 6 versículo 63. Nosotros profesamos la fe en esta verdad revelada, diciendo con el credo niceno-constantinopolitano, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, n. y en el Espíritu Santo Señor y vivificador. Se trata de la vida nueva, por la que somos hijos de Dios en sentido evangélico, y es Cristo quien hace a los creyentes partícipes de su filiación divina por medio del bautismo, instituido por él como bautismo en el Espíritu. En este sacramento tiene lugar el nacimiento espiritual a la vida nueva, que es fruto de la encarnación redentora. El bautismo hace que el ser humano viva la misma vida de Cristo resucitado. Es la dimensión soteriológica, salvadora, del bautismo, del que San Pablo afirma: ¿cuántos fuimos bautizados en Cristo Jesús? Fuimos bautizados en su muerte. Pues, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos capítulo 6 versículos 3 a 4. De esta unión todo bautizado recibe la capacidad de hacer que toda su existencia sea ofrenda sacerdotal unida a la de Cristo. Cf. Romanos capítulo 12 versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 a 5. El bautismo, con la vida de Cristo, infunde en el alma su santidad, como nueva condición de pertenencia a Dios con la liberación y purificación. Así lo dice San Pablo a los Corintios: habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Siempre según la doctrina del apóstol, toda la Iglesia es purificada por Cristo mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, es santa e inmaculada en sus miembros, en virtud del bautismo. Efesios capítulo 5 versículo 26, que es liberación del pecado también para bien de toda la comunidad, cuyo constante camino de crecimiento espiritual sostiene. Cf. Efesios capítulo 2 versículo 21. Es evidente que la santificación bautismal produce en los cristianos, tanto individuos como comunidad, la posibilidad y la obligación de una vida santa. Según San Pablo, los bautizados están muertos al pecado y deben renunciar a la vida de pecado. Romanos capítulo 6 versículo 2. Y recomienda: consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 versículo 11. En este sentido, el bautismo nos hace participar en la muerte y resurrección de Cristo, en su victoria sobre los poderes del mal.
Ese es el significado del rito bautismal, en el que se pregunta al candidato, ¿renuncias a Satanás? Para pedirle el compromiso personal por la total liberación del pecado y, por tanto, del poder de Satanás, el compromiso de luchar, a lo largo de toda la vida terrena, contra las seducciones de Satanás. Será una hermosa lucha, que hará al hombre más digno de su vocación celeste, pero también más perfeccionado en cuanto hombre. Por esta doble razón, la petición y la aceptación del compromiso merecen hacerse también en el bautismo de un niño, que responde por medio de sus padres y padrinos. En virtud del sacramento, es purificado y santificado por el Espíritu, que le infunde la vida nueva como participación en la vida de Cristo. Además de la gracia vivificante y santificante del Espíritu, en el bautismo se recibe la impresión de un sello que se llama carácter, del que el apóstol dice a los cristianos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1 versículo 13, cf 4,30, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. El carácter, en griego es phragis, sello, grabación, marca, cicatriz, es signo de pertenencia. El bautizado se convierte en propiedad de Cristo, propiedad de Dios, y en esa pertenencia se realiza su santidad fundamental y definitiva, por la que San Pablo llamaba santos a los cristianos. Romanos capítulo 1 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 1, etc. Es la santidad del sacerdocio universal de los miembros de la Iglesia, en la que se cumple de modo nuevo la antigua promesa, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo capítulo 19 versículo 6. Se trata de una consagración definitiva, permanente, obrada por el bautismo y fijada con un carácter indeleble. El Concilio de Trento, intérprete de la tradición cristiana, afirmó que el carácter es un signo espiritual e indeleble, impreso en el alma por 3 sacramentos: bautismo, confirmación y orden, DS 1609. Eso no significa que se trate de un signo visible, aunque en muchos bautizados son visibles algunos de sus efectos, como el sentido de pertenencia a Cristo y a la Iglesia, que se manifiesta en las palabras y en las obras de los cristianos presbíteros y laicos realmente fieles. Una de las manifestaciones puede ser el celo por el culto divino. En efecto, según la hermosa tradición cristiana, citada y confirmada por el Concilio Vaticano II, los fieles están destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, es decir, a tributar culto a Dios en la Iglesia de Cristo. Lo había sostenido, basándose en esa tradición, Santo Tomás de Aquino, según el cual el carácter es potencia espiritual. Summa Theologiae 3, Q63, A2, que da la capacidad de participar en el culto de la Iglesia como miembros suyos reconocidos y convocados a la asamblea, especialmente a la ofrenda eucarística y a toda la vida sacramental. Y esa capacidad es inalienable y no puede serles arrebatada, pues deriva de un carácter indeleble. Es un motivo de gozo descubrir este aspecto del misterio de la vida nueva inaugurada por el bautismo, primera fuente sacramental del sacerdocio universal, cuya tarea fundamental consiste en rendir culto a Dios. Con todo, en este momento quiero añadir que la capacidad que encierra el carácter implica una misión y, por tanto, una responsabilidad. Quien ha recibido la santidad de Cristo la debe manifestar al mundo en toda su conducta. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, y, en consecuencia, la ha de alimentar con la vida sacramental, en especial con la participación en el banquete eucarístico. La gracia del Espíritu Santo, infundida con el bautismo, hace vital el carácter. En su dinamismo, esa gracia produce todo el desarrollo de la vida de Cristo sacerdote en nosotros. De Cristo que da el culto perfecto al Padre en la encarnación, en la cruz y en el cielo, y admite al cristiano a la participación de su sacerdocio en la Iglesia, instituida para que sea en el mundo ante todo renovadora de su sacrificio. Y de la misma forma que Cristo en la tierra conformó toda su vida a las exigencias de la oblación sacerdotal,
Así sus seguidores como individuos y como comunidad están llamados a extender la capacidad oblativa recibida con el carácter en un comportamiento que entre en el espíritu del sacerdocio universal, al que han sido admitidos con el bautismo. El concilio subraya en particular el desarrollo del testimonio de la fe. Regenerados como hijos de Dios, los bautizados, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. En efecto, el bautismo, según San Pablo, tiene como efecto una iluminación. Te iluminará Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 14. Cf. Hebreos capítulo 6 versículo 4, 10,32. Los bautizados, que han salido de la antigua noche, deben vivir en esta luz. En otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Efesios capítulo 5 versículo 8. Esta vida en la luz se traduce también en la profesión pública de la fe, exigida por Jesús. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10 versículo 32. Es una profesión personal que el cristiano hace en virtud de la gracia bautismal, una profesión de la fe recibida de Dios mediante la Iglesia, como dice el concilio, Lumen Gentium 11. Por tanto, se inserta en la profesión de la Iglesia universal, que cada día repite en coro, con obras y según la verdad, Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, su credo. 12º grado, Escuela de Pastoral, Lección 10, fin.